introducción a esta escuela de pensamiento económico, muy de la línea de Douglas North y de autores como Ronald Coase, de los costos de transacción, Douglas North con el concepto de instituciones y cambio institucional, Oliver Williamson también, Premio Nobel de Economía de 2009, Elinor Armstrong, una mujer, Premio Nobel de Economía en el 2009, que hablan sobre el significado de instituciones, de normas sociales, de cooperación y de fallos en la cooperación. Entonces, vamos a tener ese marco. ¿Qué intentaba responder o cuáles han sido las preguntas a nivel macroeconómico desde esta escuela que se llama Nueva Economía Institucional o NEI o Nuevo Institucionalismo, que no es lo mismo que neoconstitucionalismo? Eso es una corriente del derecho latinoamericano, bueno, hispano. La NEI o la Nueva Economía Institucional se parte de una pregunta a nivel macroeconómico, es ¿por qué los países se desarrollan? ¿Y qué tiene que ver en el desarrollo su calidad institucional? Entonces, la tesis de esta escuela es que las instituciones son relevantes o al punto de ser determinantes en el desempeño económico de los países. A mejor calidad de las instituciones, mejor desempeño económico y por lo tanto mayor desarrollo. Pero ¿qué entiende por instituciones? Las instituciones se entienden en un sentido amplio como reglas de juego que dan forma a la interacción humana. Instituciones, reglas de juego que dan forma a las instituciones, a las interacciones humanas. Las instituciones pueden ser formales o informales. Formales cuando están legitimadas por un proceso político que además le otorga una sanción legal para observar su cumplimiento y por lo tanto castigar su incumplimiento, o pueden ser informales, instituciones que brotan de la evolución humana, que ayudan a arreglar el comportamiento en la sociedad, pero que no necesariamente tienen una sanción legal. Por ejemplo, las instituciones que emanan de las creencias religiosas. No tienen una sanción legal, pero pueden tener una sanción moral en la conciencia subjetiva, etcétera, etcétera, que también inhibe o autocontrola al individuo en su acción en sociedad. Entonces, las instituciones pueden ser formales, que yo diría en las instituciones formales encontramos el derecho y las leyes, y en las instituciones informales encontramos reglas que no tienen ese contenido ni político ni jurídico, pero que también son obedecidas o no por los integrantes de una sociedad para darle forma a su encuentro, ¿no? En sociedad. La definición de Douglas North en su libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico es la siguiente. Las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana y estructuran incentivos en el intercambio, sea intercambio político, sea intercambio social o sea intercambio económico. Página 13. Definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos. Tienen tres funciones. Reducir la incertidumbre. Existe el derecho y existe la legislación precisamente como un medio no solo de contención de la conducta, sino de información, cómo nos debemos comportar, ¿sí? Que está
qué comportamiento, qué conducta puede ser castigada socialmente. Entonces, la reducción de la incertidumbre es una de las funciones más importantes de las instituciones, ya sean formales o informales. En el ámbito del derecho, la función de reducir la incertidumbre en el ámbito jurídico se asocia mucho con el concepto de seguridad jurídica, que las leyes se cumplan, que las leyes sean conocidas, que las leyes sean aprehendidas y que las leyes sean vinculantes de la sociedad, ¿no? Que cumplan su función de información y de reducción de la incertidumbre. También su función es permitir el intercambio y la negociación, ¿sí? Lo contrario a la negociación es el conflicto. Entonces, las leyes están para fomentar la negociación, por eso teorema normativo de Coase, hacer lo posible para que la gente pueda llegar a acuerdos. Un acuerdo es un intercambio, así no sea un intercambio de mercancías o de dinero. Entonces, las leyes están para eso, para dar reglas e informarle a la gente la manera en que puede hacer pactos, acuerdos e intercambios de mercado. Su tercera función, fomentar la cooperación, aun cuando la información es nula, imperfecta, incompleta. El juego no se repite y hay muchos jugadores. ¿Qué quiere decir eso? Fomentan el intercambio también y la cooperación cuando vamos a intercambiar por una única vez con una persona que no vamos a volver a ver, ¿sí? Una cosa son las instituciones con las que tenemos que sortear la vida con otros día a día y nos vemos con esas personas todo el tiempo. Y otra cosa es cuando estamos intercambiando con una persona en incertidumbre, con muchas personas con una incertidumbre de no saber quién es la otra persona con la que yo estoy intercambiando y no volver a repetir ese intercambio en otra ocasión. Entonces, las instituciones también tienen ese marco, ¿no? Hay muchas instituciones que lo permiten sin que medie la legalidad. Sin embargo, las instituciones formales pues lo harían en el marco de la ley. Hasta en las sociedades más primitivas hay instituciones que dictan como convenciones, que se dictan como convención, ahí la tilde no va, para vivir en sociedad. Entonces, todas las sociedades, independientemente de su origen, occidental, oriental y la época, vemos que hay una regla general y es las personas que comparten un territorio o que comparten un espacio tienden a establecer reglas para poder ocupar ese espacio, convivir y alcanzar finalidades. Entonces, las instituciones son algo que está presente, transversal, está presente siempre en el orden social. Aquí ejemplo de instituciones formales, constitución, leyes sobre derechos de propiedad, por ejemplo, y las informales, costumbres, tabúes, códigos de conducta, religión, creencia, ¿sí? En el ámbito de América Latina, las instituciones informales, desde mi punto de vista, esto no lo comparten todos los no institucionalistas, desde mi punto de vista, las instituciones informales son más fuertes que las formales, ¿sí? Hay un conocimiento mayor de las instituciones informales que pasan por la costumbre, por el día a día, por la religión, por las narrativas que existen en las sociedades y demás, que son mucho más vinculantes que las mismas instituciones formales, como el derecho, que establece un orden legal y formal de la sociedad. ¿Qué dice Nor? ¿Cómo tienden a cambiar las instituciones? Entonces, Nor dice, las instituciones tienden a cambiar
al menos las instituciones formales se ve el proceso mucho más claro, de acuerdo a la interacción entre organizaciones. ¿Y qué son las organizaciones? Las organizaciones son todo el tipo de estructura jerárquica que se establece para representar a un grupo de interés o a varios grupos de interés. Entonces, por ejemplo, podemos tener que una organización es la iglesia del barrio, la iglesia católica, otra es la iglesia pentecostal, otra es la iglesia cristiana, ¿sí? Son organizaciones. ¿Cómo se conforman? Pues de acuerdo a personas que tienen intereses, algún interés en común y que establecen una estructura para agrupar esos intereses o esas preferencias. Las instituciones educativas son instituciones, las empresas son organizaciones, perdón, todas son organizaciones, las instituciones educativas son organizaciones, las empresas son organizaciones, los sindicatos son organizaciones, el comité de paro es una organización, los partidos políticos son organizaciones, etcétera. O sea, organizaciones ya es la acción colectiva de un grupo de personas para alcanzar una finalidad o varias finalidades compartidas. ¿Bien? ¿Qué tienen que ver las organizaciones en las instituciones? Bueno, tienen que ver bastante. En el proceso de las instituciones formales, como las leyes, participan organizaciones como grupos de interés que tienden a tal vez presionar para que existan cambios en las instituciones que puedan beneficiar a su grupo. Entonces, tenemos en el Congreso de la República, el Congreso de la República es una organización que a su vez es institución porque establece una regla de votación para establecer cuáles leyes se aplican. ¿Bien? Pero es una organización porque reúne personas que están representando intereses de grupos. ¿Bien? Entonces, allí hay una serie de personas, una organización, una serie de personas que cada una está representando intereses de grupo y que están estableciendo diferentes mecanismos para llevar a cabo proyectos que beneficien a sus grupos. Bien. Entonces, los partidos políticos son organizaciones que participan de ello. También los movimientos sociales, bueno, todo el tema de agrupación política, ¿no? Partidos, movimientos, alianzas, etc. Las organizaciones también pueden ser espontáneas, ¿sí? Se pueden organizar las personas para alcanzar un fin y una vez alcanzado el fin desaparece la organización. Las organizaciones son un modo que la humanidad ha visto como mecanismo eficiente para canalizar esfuerzos individuales a partir de la división del trabajo y llegar a fines, ¿no? Las organizaciones pueden ser de cualquier tipo. Las organizaciones presionan para que se cambien las instituciones, para que se cambien las reglas, y en esa medida son importantes para entender el cambio institucional de una sociedad. Ahora bien, el mercado es un abstracto, ¿sí? El mercado no es algo que exista como tangible. Sin embargo, es una institución, ¿sí? Es una institución, por ejemplo, que establece la reciprocidad mediada por un instrumento que le sirva a ambas partes, ¿sí? Te doy una cosa a cambio de otra, pero la valoramos los dos en dinero. Ese es el mercado. La reciprocidad, es decir, sin que medien dinero, o como lo conocemos, trueque, también es una institución, son reglas de juego. Entonces, quiero que quede muy claro esa diferencia, porque
creo que siempre en nuestro léxico le decimos institución a todo. Pero las instituciones en esta perspectiva teórica son reglas de juego, formales o informales, ¿sí? Formales o informales. ¿Qué dice Ronald Coase? Y es una foto de Ronald Coase jovencito. Es uno de los economistas que murió más viejo, murió de 100 años o de 101 años. Algo así. Ronald Coase decía, en la medida que cambian las instituciones y que también en realidad se realizan cambios técnicos en la sociedad, por ejemplo, para fomentar mejores medios para interactuar, para alcanzar productividad, para alcanzar cualquier tipo de finalidad. En la medida que haya mejores instituciones y mejor tecnología, se disminuirán los costos de transacción. O sea, para él, mejores instituciones son las instituciones que posibilitan siempre la cooperación. Si una institución no posibilita la cooperación, si son reglas que limitan la cooperación, los costos de transacción siempre van a ser elevados. Mientras que si las instituciones incluyen y permiten que para todo sea claro la regla, pues los costos de transacción serán menores. Y si hay cambio tecnológico, los costos de producción tienden a bajar en el tiempo. Y eso hace que el costo no solo de producir mercancías, sino de vivir en sociedad, disminuya. Y cuando los costos disminuyen, ya sea de negociación, los costos de transacción, los costos de producción, la tecnología y demás, existe progreso. A la gente le es más fácil cooperar, ¿sí? Por eso cuando vemos que, por ejemplo, en nuestro país es difícil cooperar, es difícil entenderse entre personas, desde un sentido económico uno diría qué altos son los costos de transacción en Colombia. Y si a eso le suponemos, por ejemplo, las dificultades que tiene el generar algún excedente para la subsistencia, uno diría los costos también de generar producción son altos. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pobreza, escasez. La gente no coopera, por lo tanto, no hay negocio, no hay mejora a ambas partes, no hay maximización por ambas partes y por lo tanto lo que se tiene es un contexto de escasez en vez de abundancia. Todos sabemos que los costos de transacción son los costos del intercambio, que no son los costos intangibles del intercambio. ¿Sí? No son los costos ni de pagar empleados, ni el costo de transporte, ni el costo de la máquina, sino que son los costos de la búsqueda, de la negociación y del seguimiento de los acuerdos. Bien. Entonces, ¿qué dice Douglas North con respecto al cambio institucional? Que va a ocurrir en la medida que cambian los costos de transacción o en la medida que se genera interacción entre organizaciones e instituciones para transformar la realidad. Uno pensaría que en la medida que pasa el tiempo, las sociedades deberían crear mejores instituciones o reglas de juego mucho más vinculantes o más fáciles de ordenar la sociedad. Sin embargo, no necesariamente así. Hay sociedades en retroceso en vez de progreso, sobre todo en las instituciones. Entonces, las instituciones como reglas generan incentivos y esos incentivos pueden hacer que las personas mejoren o empeoren su situación. Las personas siempre buscan mejorar y entonces pueden crear organizaciones para poder presionar a las instituciones a que cambien a su favor. Sin embargo, es algo que hacen todos los individuos, tenderse a asociar para
encontrar intereses y entonces cómo hacer para que las instituciones beneficien a todos y que no sean solamente para unos, ¿no? O que beneficien solo a una parte de la sociedad. Entonces las organizaciones están allí como presionando siempre que el cambio sea institucional, pero a favor de unos. Entonces, en alguna reunión ayer decíamos, claro, desde la academia podemos tener licencia no solo para analizar, para interpretar la realidad, sino para ver el continuo proceso de tensión entre las organizaciones que representan los intereses de la población. Entonces, desde la academia podríamos decir, sería muy bueno poderlo hacer y que ustedes lo hagan en su trabajo ya aplicado de por qué fracasa Colombia. Sería muy interesante poder ver cómo esas organizaciones están en tensión por un cambio institucional. Bien. Y esas organizaciones están en tensión y esa tensión puede generar cambios y puede generar cambios positivos o negativos. Entonces, el libro de por qué fracasan los países es un libro que habla de cambios institucionales que pueden ser inclusivos o extractivos. Y entiende las instituciones como inclusivas cuando fomentan un marco de reglas iguales para todos los asociados a una sociedad. Marco incluyente para todos en una sociedad. ¿Bien? Por ejemplo, dicen los autores, los derechos de propiedad. No el establecerlo, sino que haya un marco para que las personas accedan a la propiedad y se le garantice. Es una institución formal, inclusiva. Para los autores, por ejemplo, las patentes son reglas institucionales inclusivas porque incentivan al creador y le otorga el beneficio de sacarle provecho a su creación. Bueno, desde otros puntos de vista, por ejemplo, la escuela austríaca diría, no, los patentes no son una institución inclusiva, es una institución extractiva, pero bueno, allí es un debate que hay que dar. Dirán que las instituciones extractivas son aquellas que privan a una parte de la comunidad de los beneficios de la acción potencial en la sociedad. Por ejemplo, solo este grupo puede sacarle provecho a la sal que se produce en Colombia. ¿Por qué? Solo tienen la licencia ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que no fomenta la competencia, sino fomenta la monopolización. Y al fomentar la monopolización, pues se genera una producción subóptima y también se generan altos precios